Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal, espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por estar acompañándome un día más. Gracias infinitas por cada like, por cada suscripción y por cada comentario. Bien, mis bellas almitas, vamos a comenzar con esta nueva etapa que les había comentado en la pestañita de comunidad del canal, sí, como les había comentado por ese medio. A partir del día de hoy voy a traer contenido más que nada enfocado en el desarrollo personal, sí, en el trabajo espiritual de cada uno de ustedes, sí, por supuesto, creo que una vez al mes o cuando me sienta guiada, pues vamos a tocar el tema del amor, hablando de esa otra persona, sí, pero más que nada esos videos los voy a destinar a la persona que realmente es para ti, a la persona que realmente está destinada a ser para ti, ¿sí? Quiero explicar aquí rápidamente el por qué, ¿sí? El por qué cambio un poquito la dinámica del canal, y es que las personas que ya me siguen desde hace mucho tiempo, incluso desde el comienzo, saben que yo he estado en un camino, en un trayecto espiritual en los últimos prácticamente 3 años, ¿sí? Ha sido bastante profundo el proceso y el desarrollo, y cada vez que he ido trabajando más en eso me he dado cuenta de muchas cosas, ¿sí? Y he querido cambiar la perspectiva del canal porque veo que la mayoría de tarotistas no hacen esto, sí, lo único que hacen es dar un mensaje que siento que no ayuda tanto a las personas, ok, incluso si tú estás aquí ya en un punto donde ves que lo que te dicen del tarot es repetitivo y que realmente no se da y que realmente esa persona no viene, pues estás en el lugar correcto, sí, porque vamos a trabajar de alguna manera esos bloqueos y vamos a ver esa guía espiritual a través del tarot para que tú puedas desbloquear cualquier situación en tu vida, ¿ok? Cualquier situación en tu vida y dejar de estar como en ese círculo vicioso, ¿no? De ver una lectura de tarot que lo único que hace es alimentar un poco esa necesidad que tienes, más que nada en el ámbito de amor, ¿ok? Y empezar a ver, ¿sí? Cómo puedes tú manifestar o atraer no a la persona que a veces uno quiere, porque a veces la persona que uno quiere realmente no es para uno, sí, sino a la persona que realmente es indicada para ti, y por supuesto las otras áreas que son también muy importantes en la vida, la economía, la estabilidad y todo esto, sí. Entonces pues he visto que hay personas que desde que dejé el comunicado se han ido del canal, y ok, me parece muy bien, yo estoy tranquila porque sé que las personas correctas seguirán aquí y seguirán llegando, ok. Entonces pues espero realmente que este nuevo giro les ayude realmente, no tanto les guste, sino que les ayude en su proceso, en su vida, y a traer todo eso que ustedes desean, ¿sí? Entonces vamos a comenzar, como pueden estar viendo en el título, pues vamos a ver el día de hoy el tarot qué guía, ¿sí? Te quiere dar a ti, ¿sí? Para atraer eso que tú deseas a tu vida, ¿ok? Ya vamos a ver, igual ya saben que esto es lectura general colectiva, ¿sí? Si quieres algo en específico, abajo en la caja de descripción encuentras mis contactos, pero pues vamos a ver qué es lo que te quiere decir el tarot, qué guía te quiere dar, ¿sí? Si te quiere decir que debes sanar algo o qué es lo que debes trabajar en ti, ¿ok? Para atraer todo eso que deseas, ¿sí? Porque también, y esto quiero que comiencen a implementarlo en su vida, hay que hacernos responsable completamente de nuestra vida, ¿sí? De lo que sucede en nuestra vida, aceptar, hacernos responsable, porque nosotras o nosotros tenemos el único poder de cambiar, ¿sí? Nuestra vida y todo lo que está pasando a nuestro alrededor, ¿ok? Entonces ya he llamado a la energía, vamos a estar utilizando el tarot del corazón gentil y el tarot del sonámbulo, ¿ok? Ya he llamado la energía, he partido la energía y voy a proceder a mostrarles cada una de las opciones, ¿ok? Opción número 1, tenemos este frasco rojo. Voy a poner por aquí encima. Opción número 2, tenemos el frasquito verde. Opción número 3, frasquito morado. Bien. Quiero que te vayas relajando y vayas conectando
con alguna de estas tres opciones. Toma una inhalación profunda, suelta el aire, cierra tus ojos, conecta contigo, visualiza eso que deseas atraer a tu vida, visualiza esa vida que tú deseas tener, esa vida que realmente sientas en tu interior que es para ti, que te puede entregar esa paz y esa felicidad, ¿ok? Una vez que hayas conectado con esta energía, abre tus ojos y la primera que te llame, la primera que conecte contigo es la opción correcta, ¿sí? Te voy a dejar unos instantes para que puedas elegir. Bien, y vamos a comenzar. Si no has tenido tiempo, puedes pausar el video, como siempre les digo, y te puedes tomar el tiempo que tú veas y sientas necesario, ¿ok? Abajo en la caja de descripción encuentran cada minuto de cada una de las opciones, ¿ok? Vamos a estar comenzando con la opción número 1. Hola, opción número 1, bienvenida, bienvenido a tu interactivo. Ya sabes que estos son lecturas colectivas generales, ¿sí? No estoy viendo tu energía en específico, ¿sí? Por favor, no te me tomes nada personal, ¿sí? Toma los mensajes que tú sientas que te puedan servir para tu camino de vida, para tu desarrollo espiritual. Lo otro lo puedes soltar, lo puedes dejar porque seguramente será para alguien más. Si quieres contratar una lectura, abajo en la caja de descripción encuentras mis contactos, ¿ok? Vamos a sacar signos, puede ser el tuyo, puede que lo tengas dentro de tu Sol, Luna, Ascendente, Venus, o simplemente sea la energía de la tirada, ¿ok? Pero es para todo el mundo, ¿bien? Aquí ya salieron. Tenemos Acuario, Virgo, Aries, otra vez Aries, se repite doblemente la energía, Escorpio, Escorpio nuevamente, otra vez Acuario y Tauro. Bien, estos son los signos de la opción número 1. Y vamos a comenzar, vamos a ver el tarot, qué guía, qué mensaje te quiere dar, ¿sí? Para atraer eso que tú deseas a tu vida, ¿sí? Vamos a ver qué tip, ¿no? Te quiere dar el tarot para que tú puedas atraer, manifestar eso que tú deseas a tu vida o la vida deseada, ¿sí? Vamos a ver, por favor. Dios universo guías, qué mensaje, qué consejo, qué guía le quieres dar a mi consultante para que ella o él atraiga a su vida todo lo que desea, todo lo que quiere, todo lo que necesita, por favor. Bien, 6 de espadas, la suma sacerdotisa, voy a sacar primero cartas para conectar correctamente con la energía. A ver, yo estoy sintiendo aquí que la mayoría de ustedes, sí, que han elegido esta opción número 1, están intentando manifestar dos cosas. Una es estabilidad, sí, no solamente en el ámbito económico, sino una estabilidad en su vida, sí. También siento que quieren manifestar como nuevas cosas, nuevas oportunidades. Y por supuesto, están queriendo manifestar el amor, ¿no? O esa persona correcta, esa persona indicada. Bien. A ver, yo estoy viendo aquí una energía. Siento que las cartas te quieren decir que debes profundizar un poco más en tu vida espiritual o en tu camino espiritual o atraer un poco más la espiritualidad en tu vida, ¿sí? Siento que te quiere decir el tarot que te tomes un momento, está bien que quieras todo esto, ¿sí? Que quieras a esa persona, que quieras esa estabilidad y mejorar tu economía, ¿ok? Pero que tomes un momento para conectar contigo.
para cerrar los ojos y para ir hacia adentro, ¿ok? Yo siento que aquí algunas personitas, y siento que esto es inconscientemente, han estado como huyendo o escapando de un trabajo espiritual, de una sanación que tienen que hacer, ¿sí? Y aquí el tarot te quiere decir que para poder tú atraer o manifestar eso que deseas, primero debes dejar de huir, ¿sí? De este trabajo espiritual. ¿Qué debes hacer? ¿Ok? Hay una voz en tu interior, que te va a guiar, ¿sí? Que te va a decir cuál es el camino correcto, pero debes tomarte como el tiempo para cerrar tus ojos y para conectar contigo, ¿sí? Algo aquí que me están diciendo, deja de pensar tanto en eso que tú deseas, en eso que tú anhelas, y primero céntrate como en conectar contigo y conectar con esa vibración desde adentro, ¿sí? Desde adentro, ¿ok? Algo aquí también muy importante que te quieren decir es que lo principal para comenzar a atraer todo eso que tú quieras atraer a tu vida es conectar con el amor y romantizar tu vida, ¿sí? No importa qué situación estés viviendo, no importa que veas en tu realidad que no tienes esa cosa, ¿ok? Algo aquí que te quiere decir el tarot es que empieces a romantizar, empieces a agradecer, ¿sí? Lo que tienes en este momento. Eso va a abrir la puerta, ¿ok? A que empiece a llegar esta energía de atracción, de magnetismo para eso que tú deseas, porque yo veo que algunas de ustedes o algunos de ustedes están como en una energía de que simplemente están esperando a que las cosas pasen, ¿ok? Y como yo siempre he intentado decirles, las cosas no van a pasar porque sí, ni por obra de Dios ni del universo, no, tú tienes que hacer un trabajo, ¿sí? Tú tienes que hacer un trabajo, y algo aquí que me están diciendo es que tú te tienes que convertir en la energía, ¿sí? Aquí como que la clave fundamental que te quiere hacer llegar el tarot es que te tienes que convertir en esa energía que quieres atraer, ¿sí? Por ejemplo, quieres atraer abundancia, quieres mejorar tu economía, conviértete en esa energía. ¿Y esto qué significa? Empieza a vibrar como si ya lo tuvieses. Empieza a vibrar como si tu economía estuviese bien, ¿sí? Empieza a vibrar en abundancia, empieza a vibrar en amor. Igual, con esa personita especial, empieza a vibrar y a sentir que esa persona ya está al lado tuyo, ¿sí? Te incitas contigo misma o contigo mismo, romantiza tu vida, hazte una cena especial y conecta con la energía de esa persona y visualiza de que esa persona está junto a ti, ¿sí? Y principalmente algo aquí muy principal y fundamental es que empieces a sentir, ¿sí? Aquí es muy importante principalmente para atraer, porque estamos conectando con esa ley de atracción, ¿sí? Y el principal método para poder atraer y manifestar es sentir, sentirnos ya en esa energía. Entonces, como digo, estoy poniendo ejemplos. Si deseas manifestar a esa persona, pues ve a algún restaurante romántico o hazte una cena romántica, un día romántico, y haz todas esas cosas sintiendo que esa persona está ahí, pero principalmente tú también sintiéndote completa o completo, no en esa energía de carencia, porque es lo único que vas a seguir atrayendo a tu vida, ¿sí? Entonces aquí algo que también siento que te quiere decir las cartas es que salgas de un cierto círculo vicioso que estás teniendo en tu vida de intentar huir, ¿sí? De no querer como conectar y en todo momento como esperando a que llegue o que la otra persona haga o de que mágicamente las cosas se solucionen, pero también me están diciendo de que debes cambiar tu energía, ¿sí? Debes elevar un poco tu energía, ¿sí? No luches contra esto, ¿bien? No luches contra esto. Y algo aquí también bastante importante que te quieren decir al ver esta suma sacerdotisa y el colgado en la parte de abajo es que debes aprender a tener un dominio o a gestionar mejor tus emociones, ¿sí? Porque aquí el tarot te está diciendo que no estás sabiendo cómo gestionar tus emociones, no estás sabiendo cómo tener ese control sobre tu mundo interno, ¿ok? Siento que tu mundo interno, y por lo que me están mostrando aquí las cartas, es como todo un caos, ¿sí? Es, eh, mm,
Es como que la emoción que se manifiesta en tu cuerpo no tiene control o de repente tiene ciertos cambios de humor o ciertos cambios de estado de ánimo y tú no estás teniendo el control sobre esto, ¿sí? Y algo aquí bastante importante es que tú debes encontrar como ese estado de equilibrio, ese estado de paz para poder como controlar esto, ¿sí? Algo aquí que me están diciendo es que tú debes controlar tus emociones, no permitir que tus emociones te controlen a ti porque esto para nada va a ayudar en el proceso de manifestación de eso que tú deseas, ¿ok? De eso que tú deseas, de eso que tú anhelas. Bien, algo aquí que me están diciendo es que una vez que tú empieces a cambiar un poco tu energía, una vez que tú te vayas para adentro y empieces a controlar tus emociones sin la necesidad de echarle la culpa a los demás o sin la necesidad de ver todo un poco como en esa negatividad o en ese conflicto, ¿no? Ahí se van a empezar a abrir las puertas, se van a comenzar a abrir las oportunidades y tu vida va a ir cambiando, ¿sí? Pero primero tú debes cambiar tu energía interior, ¿ok? Mm. Bien, mira, aquí algo bastante importante que también estoy viendo es que tú llevas cargando un dolor, ¿sí? Yo lo veo más por el ámbito sentimental, pero ya saben que ustedes me lo adaptan, no sé, hay algo que te duele, hay algo que te produce tristeza, ¿ok? Y cargas como con esa tristeza, con ese dolor en tu vida y me están diciendo las cartas y te quieren decir a ti, es hora de sanar. Sí, es hora de sanar, es hora de perdonar, es hora de dejar de echarle leña a ese dolor, ¿sí? Es hora de incluso de agradecer esa situación difícil o de agradecer ese dolor, ¿sí? Esa traición, esas lágrimas, porque te está queriendo enseñar algo. Entonces, algo aquí que te está queriendo decir, deja de centrarte en el dolor o en lo que hizo esa persona o en esa situación catastrófica que te produjo ese dolor y empieza a ver qué es lo que te quiere enseñar, porque ahí también está la clave, ¿sí? Ese dolor, esa tristeza que estás sintiendo, ¿sí? Te está queriendo mostrar algo, lo que pasa es que tú no quieres verlo, lo que pasa es que tú te centras como en la energía negativa y no en el aprendizaje que te quiere dar o que te está queriendo dar en este momento el universo, Dios, a través de ese dolor, a través de esa inquietud. ¿Ok? Entonces debes comenzar a aprovechar, ¿sí? Esta oportunidad para sacar el mayor aprendizaje posible, ¿sí? Algo aquí que te quiere decir también el tarot, todas las situaciones difíciles, porque yo veo consultante de que tú aquí has vivido situaciones bastante duras en tu vida o situaciones que te han desequilibrado mucho a nivel emocional. Yo también veo que tú en este momento estás sintiendo que tal vez tu vida está estancada, te sientes un poquito perdida o perdido, que nada avanza, que nada se da en tu vida, que eso que tú quieres no llega, sí, pero es porque has estado centrada o centrado como en la energía incorrecta, has estado centrado, centrado en lo que te pasó, en lo que no tienes, en lo que no es tu vida, ¿ok? Y al centrarse en esta energía lo vas a seguir atrayendo, ¿ok? Por eso aquí también te están diciendo las cartas de que es hora de comenzar a cambiar tu energía, es hora de comenzar a sanar, de ya no mirar ese dolor y seguir hundiéndote en el dolor y en lo que te hizo y seguir hundiéndote en la tristeza y en el llanto, no, es momento de ver esa situación que te pone triste, esa situación que te duele, que te ha venido a enseñar, ¿sí? ¿Qué te está queriendo enseñar? ¿Qué está queriendo que tú veas dentro de ti? Porque ahí hay una herida y debes sanarla, ¿ok? Para que tu vida empiece a cambiar y para que empieces a atraer y a manifestar esas cosas nuevas y eso que tú deseas en tu vida. Y efectivamente, mira, tenemos la carta del 4 de copas. Yo siento que aquí ustedes han tenido un rechazo a nivel emocional, más que nada su vida emocional y sentimental, que es algo bastante importante para ustedes, pues no es en este momento lo que ustedes desean, lo que ustedes anhelan, ¿ok? Pero aquí las cartas, y vuelven y me lo repiten, deja de centrarte en ese rechazo, deja de centrarte en ese dolor, ¿sí? Si una persona te rechazó o no te quiso, ok, acepta eso, acéptalo,
¿sí? Algo aquí también que estoy viendo bastante fuerte con estas cartas de aquí, principalmente los reyes que están mirando hacia el presente, es como que acéptalo y vive el presente, acepta esa situación, ¿ok? Pero trasciéndela. Es momento de trascenderla, no es momento de seguir recordando, no es momento de seguir sufriendo, trasciéndela, ¿sí? ¿Es válido sentir todas tus emociones? Sí, pero una cosa es sentir y otra cosa es seguir hundiéndonos en ellas, ¿ok? Bien, es algo que también te quiere decir las cartas, ¿sí? Otra vez el rey de pentáculos. Mira, algo aquí bastante fuerte que sentí al ver estas cartas y los dos reyes. Yo siento que aquí hay una persona que está destinada a ti, pero tal vez no es esa persona por la cual estás sufriendo, ¿sí? Aquí es alguien totalmente nuevo. Y una vez que te abras a esta nueva energía y sueltes también el pasado, ¿sí? Va a llegar, ¿ok? Va a llegar. Y es una persona que va a venir a estabilizar mucho tu mundo emocional y tu mundo interno, ¿ok? Mira, algo aquí que me están diciendo es que tú tienes el poder, ¿ok? Tú tienes el poder, pero tú no te lo crees. Y más que nada tú estás vibrando en la energía incorrecta, como digo, te centras en lo negativo, te centras en el dolor, en el sufrimiento, no estás sacándole provecho, no estás queriendo ver como el aprendizaje y la guía que te quiere dar aquí el tarot es que comiences a trascender esto, que comiences a ver ese aprendizaje y que empieces a conectar contigo y que empieces a manifestar también, ¿ok? 10 de copas. Mira, me están diciendo que, y este 10 de copas me encanta, porque si se dan cuenta no es la típica imagen de una pareja o de una familia que representa el 10 de copas, sino que es una especie de ángel o de mujer que tiene todas estas copas aquí y la sensación que me está llegando con esta carta es que esta mujer que se ve aquí está en un estado de vibración de plenitud, se siente completa con ella misma, ¿ok? Está llena de amor, de gozo, de cosas buenas, de alegría por ella misma, no porque tiene, sino por ella misma, ¿ok? Y al estar en esta energía, si se dan cuenta que hay una cantidad de manos que se abren, ¿ok? Y me está llegando mucho la energía de que ahí va a comenzar a llegar o vas a comenzar a ver esas personas que van a comenzar a ofrecer su copa de amor, ¿sí? Pero siento que aquí es muy importante trabajar tu energía, comenzar a sentirte completa, abundante, comenzar a sentir que ya tienes eso, ¿ok? Si te impides sentir, si te impides estar en esta energía es porque hay algo que debes sanar, que debes trabajar y solamente tú lo sabes, ¿sí? Solamente tú lo sabes, por eso debes ir a tu interior, a ver qué es lo que te está pidiendo ese niño interior, tu yo interior lastimado, qué es lo que te está pidiendo y entregártelo a ti mismo o a ti misma, ¿sí? Algo bastante interesante que las personas, yo pienso que todas las personas que realmente están haciendo un trabajo espiritual, ¿ok? Que realmente están en esta energía, es cuando te das cuenta de todo eso que esperas que hagan los demás por ti o que haga una persona por ti, lo puedes hacer tú por ti mismo, por ti misma, ¿sí? No necesitas que nadie haga nada por ti. Tú hazlo por ti misma y verás cómo esa energía se expande y cómo al tú ya estar en esa energía, las otras personas también te van a corresponder, entonces van a comenzar a hacer cosas por ti, ¿ok? Pero sí siento aquí que tu consultante y algo aquí que la guía que te quiere dar el tarot es que empieces a centrarte en ti, a mirar tu interior, no mirar lo que te falta, no mirar lo que quieres, ¿ok? Sino a mirar tu interior, ¿sí? Y comenzar a llenar de amor todos esos espacios que tú sientes que hay carencia ahí. Es que tuve una persona que me rechazó, ok, acepta ese rechazo, libéralo y tú
Ve a tu interior y dale amor a esa parte que se siente rechazada en tu interior. Es que me siento carente porque no tengo mucho dinero. Ok, acepta eso, libéralo y ve a tu interior y ve a esa parte de ti que se siente carente, que se siente poco abundante, perdón, y dale amor. Ok, dale amor y dile que todo va a estar bien, que ella o él es un ser totalmente abundante y capaz, ¿ok? Esta es la clave para poder atraer y manifestar todo lo que tú deseas a tu vida. Opción número 1, ¿sí? Y mira lo que estaba diciendo del niño o la niña interior, y aquí me lo confirman con este 6 de copas. Siento que algo aquí que también te quieren decir es esta sanación que debes hacer. Debes conectar más con ese niño, con esa niña interior y entregarle todo eso que desea ese niño o esa niña interior. ¿Ok? Me dicen que depende de ti el tiempo, ¿sí? Para manifestar eso que deseas. Depende mucho de ti, ¿ok? Depende mucho de ti, como yo siempre les digo, es un proceso, ¿sí? Pero una vez que se empiece a trabajar en ello y se empiece a aceptar la situación, pues va a llegar mucho más rápido, ¿ok? Va a llegar mucho más rápido. Otra vez el as de bastos. Siento que aquí te están diciendo que te abras a nuevas oportunidades, a experimentar cosas nuevas, a vivir de otra manera, a tomar también como la decisión de vivir de otra manera, ¿sí? Si ya no quieres vivir triste, cansado o cansada, perdida, pues decide ya no vivir así. Y tu alma, tu interior, tu intuición te va a guiar, ¿sí? Para que tú empieces a hacer ese trabajo tan importante que siento que debes hacer. Otra vez el as de pentáculos lo tenemos aquí y otra vez la suma sacerdotisa, ¿ok? Siento que debes aprender mucho más de ti, debes aprender mucho más de ti, debes llenarte de mucho más amor, ¿sí? De mucha más compasión, ¿sí? Hacia ti mismo, hacia ti misma para poder atraer eso que tú deseas, porque mientras sigas viviendo en el dolor, en la tristeza, en la carencia, vas a seguir en un círculo vicioso y tu vida va a seguir de la misma manera, ¿sí? De la misma manera, entonces empieza a cambiar, empieza a ver hacia tu interior, tu guía te va a dar ese caminito, ¿no? Te va a ir diciendo qué es lo que tienes que ir trabajando y principalmente tienes que llenarte de mucho amor y darte a ti lo que estás esperando que una situación, que una persona te dé, ¿sí? Debes darte a ti primero, siento que te quieren decir las cartas, ¿ok? Bien. Y esto ha sido todo, opción número 1. Espero realmente que te haya gustado, que te haya resonado, que hayas encontrado el mensaje y la respuesta que estabas buscando. Si es así, por favor, déjame un like, muy importante para mí. Suscríbete al canal si no estás suscrito, me ayudaría muchísimo a seguir creciendo. Coméntame qué tal te pareció y muchas gracias por estar aquí un día más acompañándome. Me despido, que tengas una buena vida. Namaste. Hola, opción número 2. Bienvenida, bienvenido a tu interactivo. Vamos a dejar por acá el frasquito. Recordarte que estos son lecturas generales, colectivas. No estoy viendo tu caso en específico. Si quieres tener una lectura, abajo encuentras mis contactos. Vamos a sacar signos, puede ser el tuyo, puede que lo tengas dentro de tu Sol, Luna, Ascendente, Venus o simplemente sea la energía, sí, pero es para todo el mundo, ¿ok? Wow, salieron muchos, pero vamos a comenzar. Tenemos a Cáncer, Leo, Libra, Sagitario, otra vez Leo, otra vez Cáncer, Acuario y Virgo, ¿sí? Por aquí nos queda Tauro, Sagitario, Aries y otra vez Tauro, pero no los voy a tomar, ¿ok? Y vamos a comenzar, vamos a ver opción número 2, qué mensaje, qué guía te quiere dar el tarot para que puedas atraer todo eso que tú quieres a tu vida, todo eso que tú deseas a tu vida. Vamos a ver si tienes que trabajar en algo, qué es lo que te quiere decir el tarot, por favor. Dios mío, guías.
¿Qué guía, qué mensaje le quieres dar a mi consultante para que pueda traer todo eso que desea a su vida? Vamos a ver. Bien. Mira, algo que sentí aquí con ese 2 de bastos es que te están diciendo sal de tu zona de confort, sí, pero ya voy a sacar más cartas para ver cuál es la energía en sí. Mira, aquí me dicen que sí, sal de tu zona de confort, pero algo aquí bastante importante que también estoy viendo es cuidado como te estás hablando. Cuidado como te estás hablando o cuidado con los pensamientos que tienes en tu cabeza, ¿sí? Pensamientos un poquito obsesivos. 4 de diamantes, que sería el 4 de pentáculos. Mira, yo siento que tú aquí, consultante, eres una persona que intenta controlarlo todo y que constantemente su cabeza está como activa, ¿no? Estás teniendo muchos pensamientos, ¿sí? Y aquí el tarot te está diciendo, hey, cuidado. Cuidado porque todo eso que tú estás diciendo, todo eso que tú estás hablando, todo eso que tú estás comentando y todo eso que tú estás pensando están creando tu realidad, ¿ok? Están creando tu realidad. Debes como tener conciencia de esto o caer en cuenta, porque yo veo que tú no caes en cuenta, ¿ok? Y me están diciendo que si tú realmente quieres atraer eso que deseas atraer a tu vida, debes comenzar a dejar de hablar así o de pensar así, me están diciendo, ¿ok? Debes de cambiar, ¿sí? Tu pensamiento. También para algunas personas siento que aquí te quieren decir, debes de cambiar como eso que te enseñaron cuando eras niño o niña, ¿sí? Porque me están diciendo que esa enseñanza que te dieron no es la correcta, ¿sí? Es una enseñanza que viene del ego y que lo único que va a producir es como carencia o situaciones negativas a tu vida, ¿sí? Debes comenzar a dejar esa enseñanza atrás, ¿sí? Donde pertenece, ¿ok? Y comenzar a abrirte, comenzar a abrir tu mente también, comenzar a ver las cosas de una manera diferente. Siento que te quiere decir aquí las cartas para poder que tú comiences a manifestar, ¿sí? Lo que tú deseas. Y más que nada para que salgas como de esta energía que yo veo aquí, un poco turbia, ¿no? Con ese 5 de espadas y ese 4 de diamantes, como un poco ahí, siento que no tienes las mejores situaciones. E incluso estoy viendo algunas personitas que tal vez lidian mucho con personas mentirosas o con personas que son traicioneras o que se quieren aprovechar de ti, ¿sí? Pero es porque tienes como un patrón de pensamiento, un patrón de creencia que está atrayendo a estas mismas personas, ¿sí? Y tu misma energía y vibración está en eso y por eso te cruzas con esta clase de personas. Entonces siento que aquí lo que te quieren decir las cartas es que debes dejar como esto atrás, ¿sí? La emperatriz. Debes realmente empoderarte, ¿sí? Dejar de hablar. No sé por qué, y sé que esto no va a ser para todo el mundo, pero es un mensaje que lo voy a decir. Tal vez tú seas una persona que critique mucho o siempre esté mirando la vida de los otros y estés pendiente de la vida de los otros y siempre estés opinando de lo que hace fulano de tal o lo que hace fulana de tal, o mira cómo se vistió esta o te enteraste de lo que le pasó a este, y es como que las cartas te quieren decir, hey, deja eso, ¿sí? Y sé que esto va a sonar también bastante fuerte, ya saben que yo soy bastante honesta con el mensaje que quieren decir las cartas, ¿ok? Porque si lo quieren decir es por algo, pero algo aquí que también me están diciendo es que crees tu propia vida, ten tu propia vida, principalmente si tú te estás sintiendo identificado con esto de que constantemente siempre estás viendo lo que consiguió el otro o lo que está pasando en la vida de fulano de tal o de fulana de tal y siempre estás mirando hacia afuera, es porque, y esto lo está diciendo el tarot, es porque no estás teniendo una vida propia. Entonces siento que aquí de una manera un poco fuerte te quiere decir, consíguete una vida, ¿ok? Para algunas personitas es este mensaje, ojo, no es para todo el mundo, pero en sí yo sí veo aquí bastante marcado, es un sistema de creencias
es una manera de pensar que tú tienes, ¿ok? Que no es la correcta y que de alguna manera está no bloqueando, pero sí está impidiendo, está como poniendo piedrecitas en tu camino para atraer o para que eso que tú deseas atraer a tu vida llegue con mucha más rapidez. Y de hecho me están diciendo que cuando empieces a cambiar esto, cuando empieces a tener mucho más cuidado, la forma en la que hablas, la forma en la que te expresas y la forma en la que piensas, vas a comenzar a atraer algo diferente, vas a comenzar a quitar esas piedritas del camino. Por ejemplo, aquí pongo un ejemplo en estas creencias, ¿ok? Y es algo que yo ahora lo entiendo mucho con el nivel de conciencia y de espiritualidad que tengo. Estas mujeres y hombres también, sí, pero más que nada lo veo mucho en las mujeres, sí, que se la pasan diciendo que todos los hombres son iguales y que todos los hombres son unos perros y que todos los hombres son infieles y que todas las personas que les ha tocado a ellas les han puesto los cachos o se han ido con alguien más. Fíjate el sistema de creencia que hay ahí, lo que esa persona está hablando, está diciendo, y lo creas o no, así funciona el universo. ¿Sí? El universo te va a dar más de lo que tú dices, de lo que tú piensas y de la energía en la que estás vibrando. Entonces, si tú estás con esa creencia de que todos los hombres que van a llegar a tu vida son unos perros, ¿sí? Y te van a ser infiel y son unos inconscientes o unos inmaduros emocionales, lo estás afirmando, por ende lo estás atrayendo, ¿ok? Entonces aquí vuelven y repiten, cuidado. Mucho cuidado con lo que estás hablando, mucho cuidado con lo que estás afirmando, si quieres cambiar tu realidad, ojo, porque si no, pues sigue igual, pero es que aquí estamos viendo lo que te quiere decir el tarot para poder atraer, sí, que yo espero, sí, que la mayoría de personas quieran atraer una vida buena, ¿no? Una vida llena de paz, ¿ok? Pero cuida mucho con lo que dices y con el sistema de creencias que tienes, ¿sí? Porque mientras sigas con ese sistema de creencias, lo vas a seguir manifestando. Y otra energía que yo estoy viendo aquí es unas personas que quieren tenerlo todo controlado o que quieren saber en todo momento cuándo, cómo, si ya lo tienen, cómo va a llegar y cómo va a ser y en qué tiempo y ejercer ese control ahí. Y algo aquí también que te quiere decir el tarot es como que, hey, suelta ese control, libérate, 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 confía en mí, libérate, ¿ok? Libera ese control, deja de estar pensando cómo será, cuándo será, a qué hora será, en qué lugar será. Libérate de ese control, ¿sí? Aprende a fluir un poco más, ¿ok? Deja de estar mirando hacia el pasado y también deja de estar mirando hacia el presente y céntrate en el futuro, confiando siempre en el universo o en la energía divina, en Dios, ¿ok? Siento que te está queriendo aquí decir el tarot, 9 de espadas. Efectivamente, aquí veo personas con ansiedad, aquí veo personas que su mente no se puede quedar callada, no se puede quedar quieta. Algo aquí que me está llegando y al ver esta emperatriz también es que algo que te quiere decir el tarot es que empiezas a implementar más la meditación en tu vida para poder silenciar tu mente, para poder eh, realmente tomar conciencia de esos pensamientos que estás teniendo, porque no son los pensamientos correctos, me están diciendo las cartas, ¿sí? Y esos pensamientos que estás teniendo es lo que está creando tu realidad. Entonces, si tú quieres atraer algo totalmente diferente, debes deshacerte de estos pensamientos. Debes aprender también a tener un dominio sobre tu mente, ¿ok? No dejar que tu mente te controle a ti, sino tú de alguna manera controlar a tu mente, ¿ok? Elegir qué pensar, elegir qué creer, ¿sí? No creer lo que de alguna manera para algunas personas te han inculcado la sociedad o desde chiquito, porque esto lo único que va a manifestar en tu vida es una vida pues con mucho estrés, con mucha ansiedad, una vida donde las cosas sean difíciles, donde lastimosamente te cruces con personas no muy buenas, con personas que de alguna manera se aprovechen de ti, pero de alguna manera es por tu misma responsabilidad, porque estás vibrando en esta energía, porque estás teniendo esos pensamientos, porque estás hablando de determinada manera que no deberías hablar. Y todo esto debes cambiar, están diciendo las cartas, para poder manifestar eso que tú deseas. Medita más, libérate del control,
Aprende a dominar tu mente, tus pensamientos, ¿sí? Aprende a elegir qué pensamiento quieres tener cada día, así como eliges tu ropa, también debes aprender a elegir tus pensamientos y elige pensamientos buenos y positivos para poder que se manifieste algo bueno y positivo en tu vida, porque mientras tú sigas eligiendo pensamientos, ¿sí? malos, negativos, de baja vibración, pues eso, cariño, es lo único que vas a tener en tu vida, ¿ok? Entonces aquí bastante fuerte, sí siento que hay muchas cosas, más que nada, que debes cambiar y que debes tomar conciencia, ¿sí? Porque yo no veo aquí una sanación como tal, sino veo un sistema de creencias que te tienes que deshacer, que debes cambiar, ¿sí? En ti, ¿ok? El emperador. Mira, aquí algo bastante fuerte que me llegó al ver esta carta, y principalmente si tú, cariño, eres una mujer, sí, eres una mujer. Algo aquí que te está diciendo el tarot es que estás en la energía incorrecta. Estás en la energía masculina. ¿Cuál es la energía masculina? Yo puedo hacer todo yo sola, yo no necesito a nadie. Critico a los hombres no valen para nada, las mujeres somos mejor y ta. Esto es una energía súper incorrecta, ¿ok? Algo que te quiere decir aquí el tarot es que debes cambiar tu energía, de esa energía masculina de no necesito a nadie o yo puedo con todo yo sola, ¿sí? A esa energía femenina de me abro a recibir ayuda, me abro a recibir algo bueno, algo bonito, me abro a que otras personas me puedan colaborar, a que otras personas me puedan guiar, porque yo no puedo con todo yo sola. Ok, entonces aquí incluso investigue, aunque mucho cuidado en las páginas o las personas que escuchan, sí, porque no todo el mundo que habla de espiritualidad realmente lo hace, ¿no? Pero investiguen más qué es la energía masculina y qué es la energía femenina, porque aquí algo me están diciendo de que estás en una energía masculina y mientras tú estés en una energía masculina no vas a atraer eso que tú deseas a tu vida, no vas a traer ese cambio que yo veo que muchos están queriendo aquí en su vida o no vas a poder aligerar esa situación que quieres atraer a tu vida. Entonces, estás también en una energía incorrecta, debes pasar a la energía correcta, siento que te están diciendo las cartas, ¿sí? Y aquí hay un sistema de creencias para la mayoría que ha elegido esta opción que está bastante incorrecta. Bastante incorrecta. Sí, mira, es que tengo el 5 de espadas y el sumo sacerdote que me está hablando mucho de eso, ¿no? Ese status quo, eso que te enseñaron cuando eras niño o niña. Para muchas personas aquí, pues, no sé, siguen alguna religión o son católicas, cristianas, ok, pero me están diciendo de que esto no está bien, que debes ver un poco más allá, ¿ok? Que debes ver un poco más allá. Y ten mucho cuidado también lo que te cuentas a ti misma o a ti mismo, ¿sí? Ten mucho cuidado, ten mucho cuidado, ¿sí? Y mira que no es como la otra opción que yo veo que hay una sanación, ¿sí? Sino que aquí es más como falta de voluntad, ¿sí? Y también como falta de aceptar o de querer ver como cierta realidad, ¿no? De querer cambiar, ¿sí? Es como que también siento que algunas personas aquí le echan la culpa a ciertas situaciones o a ciertas personas de que su vida sea como es, pero es como que no, la única responsabilidad la tienes tú. Lo que pasa es que no has querido decidir cambiar, ¿sí? Si el pensamiento que tienes, si la vida que tienes, si la creencia sobre las personas, sobre la vida misma que tienes, realmente no te da una vida buena, una vida de paz y de positivismo, estás en la energía incorrecta y tú tienes el poder de cambiar esto. ¿Ok? Entonces cámbialo. Deja de estar a la defensiva y deja de querer luchar contra lo externo, deja de culpar lo externo, deja de tener ciertas creencias, ¿sí? Deja de afirmar ciertas cosas, ¿ok? Cambia el chip. Siento que están diciendo aquí las cartas, ¿ok? Elige en qué energía quieres estar,
¿sí? Elige en qué energía quieres estar. Al fin y al cabo, pues, cada persona tiene su libre albedrío y Dios y el universo respeta ese libre albedrío, pero sí, como que no quiero sonar brusca con esto, pero no te quejes. Si estás eligiendo una vida, no te quejes, ¿ok? Y si ves que esa vida no es para ti, que te sientes muy cansada, que estás con ansiedad, que estás ahí, que no puedes controlar tu mente, pues empieza a buscar la manera para poder que eso cambie, ¿ok? Para poder que eso cambie, porque sí es posible. Eso, lo único que tienes que hacer es elegir, me están diciendo. Lo único que tienes que hacer es elegir, dejar ir todo eso, dejar ir esas creencias, dejar ir esa vida y comenzar a crear una vida nueva, ¿sí? Wow, bastante fuerte. Vamos a ver qué más quiere decirte aquí con este tarot. ¿Qué más le quieren decir a mi consultante? Reina de Espadas. Ten ese poder de decisión. No te gusta la vida que estás teniendo, no te gustan las personas con las que te estás encontrando, no te gusta que lleguen personas y se aprovechen de ti, que te mientan, que te traicionen, que te quieran controlar. Cámbialo. O ten ese poder de decisión de decir, no, no voy a permitir esto en mi vida, voy a poner un límite, pero también algo aquí que te están queriendo decir es que el límite te lo debes poner primero a ti mismo o a ti misma. ¿Quieres hablar mal de alguien o quieres criticar a alguien? O te sientas, perdón, en una mesa con tus familiares y empiezas a hablar de la vida de otras personas o con tus amistades y empiezas a hablar de la vida de las otras personas, ponte un límite ahí y di, no, yo tengo mi vida propia y no tengo por qué estar hablando de la vida de los demás, ¿ok? Ponte un límite a ti para poder poner un límite a los demás. Sí, siento que te están queriendo decir aquí las cartas. Bien, ten cuidado, también algo aquí que te quieren decir bastante fuerte, ten cuidado con lo que estás confundiendo por amor, o ten cuidado para algunas personas con el sacrificio que estás haciendo, que lo estás confundiendo con amor, ¿ok? El amor no sacrifica nada, ¿sí? Ten mucho cuidado con esto para algunas personitas, ¿ok? 10 de bastos. Mira, yo siento que tú no puedes más, tú de alguna manera estás cansada o cansado de tener cierta vida, o incluso que en tus relaciones sentimentales, principalmente si esto es lo que tú quieres atraer, un buen amor, que tus relaciones sentimentales pues todo sea siempre una mentira, que esa persona se aproveche de ti, o que esa persona te domine, o que realmente nunca se concrete nada serio. Es porque, y esto no sé si lo han escuchado, yo he visto que se ha venido hablando mucho de esto, y una vez que eres consciente y estás trabajando en eso te das cuenta, sí, pero lo que atraemos, el amor que atraemos o que permitimos que esté en nuestra vida es el amor que creemos merecer. Entonces, aquí vuelvo a lo que estaba diciendo desde un principio, ese sistema de creencias, ¿sí? Porque es que aquí bastante fuerte, opción número 2, hay un sistema de creencias, ¿sí? Tú crees que el amor debe ser de una manera, tú crees que si una persona realmente te ama debe hacer esto y esto y esto y se debe comportar así, es como que, hey, a ver, realmente debes meditar, no racionar. Debes meditar bien si esta creencia que tú tienes es verdad, ¿sí? Debes como mirar un poco más allá y dejar para algunas personas de apuñalarte a ti mismo o a ti misma, ¿ok? Bien, deja también de controlar o de intentar saber cómo es que tiene que funcionar todo, no, entrégate, sí, fluye un poco más, siento que están diciendo, sí. Otra vez la carta del carro, fluye un poco más, permítete salir de cierta zona de confort, de cierto pensamiento, de cierta creencia, ¿ok? Permítete tener pensamientos diferentes. Si eres, por ejemplo, una persona negativa o que a todo le pone un pero, o que a todo le ve la piedrita en el camino, o que a todo le ve el lado negativo, cambia eso y empieza a ver todo de una manera positiva. Esto no está mal,
¿ok? Esto es lo que realmente va a ayudar a cambiar tu vida. Tú debes cambiar todo esto, todo este sistema de creencias, debes cambiar como todo esto que tienes en tu cabeza, ¿ok? Principalmente, ¿sí? Permítete cambiar para poder que ese cambio llegue, me están diciendo las cartas, para poder que todo eso que tú deseas llegue, se materialice, lo empieces a ver en tu realidad, pero debes permitirte cambiar, debes cuestionarte también la vida que llevas, las creencias que tienes, los pensamientos que tienes, debes comenzar a ser también muy honesta contigo misma y decir qué es lo que estoy pensando, qué es lo que estoy diciendo, esto que estoy diciendo o esto que estoy pensando realmente está bien, realmente me va a hacer bien a mí, ok, todo esto siento que te está diciendo el tarot y es lo que te quiere guiar, ¿no? Debes cambiar este sistema de creencias, este pensamiento, debes ser un poco más consciente en esto, ok. Suma sacerdotisa, bien. Para algunas personas debes aprender a hablarte con mucha más empatía, con mucha más compasión. Deja de ser como tan estricta o de juzgarte tanto o de criticarte tanto, ¿sí? Permítete ser también compasiva o compasivo contigo misma, contigo mismo. Permítete descansar. No tienes que controlarlo todo, no tienes por qué hacerlo todo. Si necesitas ayuda, pide esa ayuda, ¿sí? Cuidado, principalmente si eres mujer, cuidado con caer en esa energía masculina, ¿ok? En esa energía de que yo lo puedo todo, yo lo puedo hacer todo, ¿sí? Nadie me va a ayudar porque nadie me va a poder ayudar. No, permítete abrirte también a una ayuda, ¿ok? Siento que te están diciendo aquí las cartas. Mira, otra vez la suma sacerdotisa y este tarot me gusta mucho porque trae dos sumas sacerdotisas y me han salido las dos, ¿ok? Y aquí algo bastante fuerte que te quieren decir es que empieces a meditar más sobre tu vida, a meditar más sobre lo que piensas, sobre lo que haces también día a día. ¿Qué estás haciendo? Que es tal vez un poquito repetitivo o que no quieres salirte de tu zona de confort, pues haz algo nuevo. Yo qué sé, si todos los días vas al mismo restaurante, pues cambia de restaurante, ¿sí? Si todos los días estás haciendo lo mismo, haz algo diferente y vas a ver cómo va a comenzar tu vida también a ser diferente y principalmente a atraer o a aligerar, más que nada estoy viendo aquí, opción número 2, a aligerar eso que tú quieres manifestar, ¿sí? Eso que tú quieres manifestar. 4 de bastos. Y aquí para algunas personas algo que te quiere decir el tarot es como que permítete ser positiva o positivo. Permítete ser positiva o positivo, permítetelo. Permítetelo y verás cómo los milagros van a comenzar a suceder en tu vida. Permítete vibrar en positivismo, ¿sí? Permítetelo y vas a comenzar a ver ese gran cambio y vas a comenzar a ver la materialización de lo que tú deseas, ¿ok? De lo que tú deseas. Bien, para otras personas siento que aquí te quieren decir que debes organizar un poco mejor tu vida, debes organizar un poco mejor tus pensamientos, ¿sí? Está bien tener como prioridad ciertas cosas, pero no te olvides, siento que te están diciendo de que la prioridad eres tú y principalmente la prioridad es como vivir en un estado de paz y de plenitud, que es lo que yo pienso que todas las personas queremos, ¿no? Vivir en este estado de paz y de plenitud, ¿sí? Permítete también ser, porque yo veo que aquí hay algunas personas, me salió 2 veces el emperador, ¿sí? Que me está hablando de ese control o que no se permiten de ser de determinada manera o yo que sé, eres una persona que todos los días se levanta a las 5 de la mañana y que todos los días tiene que hacer algo, ¿sí? No te permites como ese descanso o no te permites tener un día de ocio, un día incluso de vagancia y siento que aquí las cartas te están diciendo, hey, permítete esto, no estás haciendo nada malo, ¿sí? Permítete esto, está bien descansar, está bien tener un día de ocio, está bien tener un día de vagancia, ¿sí? Está bien tener un día donde no tengas nada que hacer, está bien, permítetelo porque esto va a ayudar mucho
a ese yo interior, ¿sí? A ese yo interior que deje como de estar en tensión, ¿sí? De estar en tensión y de tener todo bajo control. También algo aquí que te están diciendo es como que permítete soltar el control, no tienes que tenerlo todo bajo control, ¿sí? Para otras personas estoy viendo aquí como un hábito perfeccionista, ¿sí? Permítete no ser perfecto o perfeccionista o tener esta perfección en todo, permítetelo. ¿Ok? Permítetelo y esto va a ser pues un gran paso para poder atraer todo eso que tú deseas. Ten ese poder de decisión, ¿sí? Y vibra de acuerdo a ese poder de decisión y de acuerdo a eso que tú quieras atraer, ¿ok? Y mira que opción número 2, yo solamente estoy viendo aquí como una decisión que tú debes hacer para poder cambiar cierto estilo de creencias, cierto estilo de pensamiento que llevas atrayendo desde la niñez. Veo que tal vez a algunas personas aquí les ha tocado muy duro o desde chiquitas les ha tocado como ser responsables o llevar la responsabilidad y es como que las cartas te quieren decir que es el momento de liberarte de esto, ¿sí? Es el momento de liberarte de ese personaje que creaste para poder sobrevivir, ¿ok? Libérate de eso y si eres mujer y estás en una energía masculina, por favor, pásate a la energía femenina, ¿ok? No actúes como un hombre, actúa como una mujer en su energía y en su estado femenino, ¿sí? La energía femenina se permite, se abre a recibir y de ahí da. También algo aquí bastante importante, principalmente si estás preguntando por una situación sentimental, si eres una mujer y constantemente le quieres dar a ese hombre, entonces le estás escribiendo, lo estás llamando, le quieres dar regalos, detalles y pero ese hombre no te da nada a ti, es como que las cartas te están diciendo, hey, párale, para y deja esta actitud a un lado, este no es tu rol, ¿sí? Tú tienes que ver primero que ese hombre te dé a ti para tú poder darle a ese hombre, de resto no le des. No desperdicies tu energía, siento que están queriendo decir aquí las cartas. Y todo eso que tú le quieres dar a ese hombre, dátelo a ti misma, dátelo a ti misma, ¿ok? Y de ahí va a llegar la persona indicada que te va a querer dar, porque ya va a ver, va a sentir tu energía, tu vibración, que tú estás en energía de darte a ti misma. Entonces ahí va a comenzar a llegar, vas a comenzar a atraer todo eso, ¿ok? Bien. Wow, bastante intensa opción número 2. Espero realmente que te haya ayudado, que te haya gustado, que hayas encontrado el mensaje y la respuesta que estabas buscando. Si es así, por favor, déjame un like. Muy importante para mí, suscríbete al canal si no estás suscrito. Si te gustó el contenido, me ayudaría muchísimo a seguir creciendo. Coméntame qué tal te pareció. Y gracias infinitas por estar aquí un día más acompañándome. Me despido, que tengas una buena vida. Namaste. Hola, opción número 3, bienvenida, bienvenido a tu interactivo. Ya sabes que estas son lecturas generales, colectivas, no estoy viendo tu caso en específico, no todo va a ser para ti, tú te quedas con lo que sientas que es para ti, lo otro lo sueltas y lo respetas porque seguramente será para alguien más. Si quieres agendar una lectura, para ver tu caso en específico, abajo encuentras mis contactos en la caja de descripción, ¿ok? Vamos a comenzar sacando signos. Puede ser el tuyo, puede que lo tengas dentro de tu sol, luna, ascendente, Venus o simplemente sea la energía de la tirada, pero es para todo el mundo, ¿ok? Tenemos a Piscis, Leo, Acuario, Cáncer, Virgo, Escorpio y otra vez Virgo, ¿ok? Bien. Y vamos a comenzar, vamos a ver pues qué es lo que te quiere decir el tarot, qué guía te quiere dar o le gustaría darte para poder que manifiestes y atraigas eso que tú deseas atraer a tu vida, ¿ok? Eso que tú deseas atraer, manifestar a tu vida o la vida que tú deseas tener, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que te quiere decir.
que te quiere aconsejar, en qué es lo que te quiere guiar. Ok, por favor, Dios, universo, guías. ¿Qué consejo, qué mensaje, qué guía te quisieras dar a mi consultante para que ella o él pueda traer lo que desea a su vida? Ok, salió por aquí la carta de la estrella. Wow, as de copas. Mira, me gusta mucho porque algo, ya voy a sacar más cartas para ver en sí la energía, pero algo que me está llegando fuertemente al ver estas dos cartas es que permítete soñar o permítete seguir soñando, ¿ok? Permítete seguir expandiendo, porque es que yo estoy sintiendo aquí que algunas personitas de ustedes ya han implementado esto en su vida, el amor propio, ¿no? A eso me refiero, ¿no? Pero algo que te quiere decir el tarot es que sigue expandiéndolo. El amor no tiene límites, ¿sí? Y sigue expandiéndolo, sigue creciendo, sigue haciendo más cosas que expandan ese amor hacia ti, hacia tu vida. Para algunas personas que ya están en esta energía, porque lo estoy sintiendo y lo estoy viendo aquí, es que algo que también te quiere decir el tarot es que lo estás haciendo muy bien, vas por el camino correcto, ¿sí? Vas por el camino correcto, sigue expandiéndolo, sigue viviendo o sigue vibrando en esa energía, ¿ok? Para otras personas es como que permítete ser un poco más emocional, permítete soñar, permítete crear un futuro en tu imaginación, ¿sí? Algo aquí que siento que te quieren decir, principalmente respecto a la pregunta de qué es lo que te quiere decir el tarot para poder que tú atraigas, ¿no? Como le estaba diciendo, me parece a la opción número 1, estamos conectando de alguna manera con la ley de la atracción, que es la ley universal, la ley con la que se mueve el mundo y el universo, ¿ok? Es como que, ok, tú quieres atraer algo a tu vida, siento que lo que te quieren decir es que debes utilizar mucho la visualización, tu creatividad, ¿ok? La creatividad es una puerta muy importante a la hora de traer o de manifestar, ¿sí? Dios nos hizo seres creativos para poder manifestar con mucha más facilidad. Entonces siento que aquí algo que te quieren decir es que visualices ese futuro, eso que tú quieres, visualízalo, ya es tuyo, créetelo, siéntelo, afírmalo, ya es tuyo, lo tienes ahí, es tuyo. Siento que te están diciendo las cartas. Wow. Rey de espadas, la carta del loco. Wow, es que está siendo bastante fuerte al ver estas cartas de aquí, ¿no? Mira, algo que el tarot quiere decir, sí, para las personitas de la opción número 3, hay algunas que yo veo que ya lo están haciendo porque aquí se me está dividiendo como dos energías, personas que ya lo están haciendo y personas que las cartas quieren que lo comiences a hacer, ¿no? Pero, a ver, ¿cuál es la energía que yo sentí aquí? Te quieren decir, aléjate de todo lo que no te dé amor. Aléjate de todo lo que reste amor, de todo lo que no corresponda y expanda ese amor que hay en tu interior. Para algunas personas el tarot te quiere decir, principalmente para las personas que están intentando dejar como una situación atrás o que están intentando desapegarse de una situación, el tarot te quiere decir, sí va a doler y mucho, ¿sí? Pero el amor hacia ti misma o hacia ti mismo debe ser primero. Y debes alejarte no solo de personas, sino de situaciones, de cosas dentro de tu hogar. Incluso siento que algo que te quieren decir aquí, para poder que tú atraigas eso que tú deseas, para poder que tú atraigas algo nuevo, te tienes que comenzar a deshacer de cosas incluso viejas que hay en tu casa. Deja de acumular, deshazte, ya sean de cosas materiales, ya sea de recuerdos, de fotografías, deshazte, no necesitas eso. Deshazte de eso, limpia un poco tu espacio, tu hogar, o si no, limpia un poco tu mundo interior,
¿sí? Limpia un poco los vínculos que tienes, ¿ok? Para poder abrir paso a algo nuevo. Mientras no limpies, siento que te está diciendo el tarot, mientras no hagas esa limpieza, ya sea física o espiritual, no vas a poder atraer o no va a poder llegar a ti eso que tú deseas, ¿sí? Entonces, aquí algo bastante importante que también te quiere decir el tarot es que debes limpiar tu energía, tu espacio físico y tu interior. Debes comenzar a deshacerte y principalmente alejarte de personas, situaciones, vínculos que realmente pues o no estén expandiendo esta energía de amor propio tan bonita que yo estoy viendo aquí, ¿sí? O que no te permitan conectar con esa energía, ¿sí? Aléjate, porque son personas que realmente no valen la pena, siento que te están diciendo, o son personas que no te pueden acompañar en tu camino de vida, siento que te están diciendo aquí las cartas, ¿ok? Wow. Paje de bastos, ¿sí? Muévete más, siento que están diciendo, ¿sí? No sé por qué, pero para algunas personas, y esto sé que no va a ser para todo el mundo, ¿no? Pero pues me está llegando, ya saben que yo digo toda la energía que veo yo acá, pero algunas personas pueden que estén queriendo manifestar o atraer como un aspecto físico mejor o un cuerpo deseado o algo así, ¿sí? Me está hablando las cartas y es como que a ver, tú sabes lo que tienes que hacer. ¿Qué tienes que hacer? Dejar la pereza atrás o dejar la vagancia atrás y comenzar a moverte un poco más, comenzar a hacer ejercicio, ¿ok? Lo vas a conseguir, pero mientras tú no pongas de tu parte, nunca va a llegar, ¿ok? Siento que te quieren decir las cartas, ¿ok? Te quieren decir las cartas. Eh, Vamos a ver qué más. La carta del mago. Ábrete a una energía de expansión, ¿sí? Siento que algunas personas, principalmente si tú ya has comenzado como un trabajo espiritual o estás en este estado de amor propio, crees que ya no te puedes dar más o algo así, y aquí las cartas están diciendo, hey, no, tienes cantidades para expandir o para atraer. Empieza a conectar un poco más con esta energía, ¿sí? Y algo aquí bastante importante que quieren decir, y lo siento desde el principio al ver esta carta de la estrella y del mago, algo que te han querido decir desde el principio, opción número 3, visualiza. ¿Quieres atraer una pareja? ¿Quieres atraer algo material? ¿Quieres atraer abundancia? Visualízate a ti con eso, ¿sí? Eres un ser o una persona muy creativa. Utiliza esa creatividad para visualizar y esto va a traer eso que tú quieres así, de una manera súper flash, ¿ok? De una manera súper rápida. Aprende a conectar más con esa visualización, con esa ley de atracción, la carta del mago, ¿ok? Tú tienes el poder. Mientras sigas conectando con ese amor propio, mientras lo sigas expandiendo en ti, mientras tengas conciencia de ese poder de vibración en ti, ¿sí? Lo vas a poder trabajar, vas a poder visualizar y las cosas van a comenzar a llegar a tu vida incluso sin mucho esfuerzo, ¿ok? Incluso sin mucho esfuerzo. Bien. Yo veo que para la mayoría que ha elegido la opción número 3, siento que han sanado muchas cosas también en su interior y las cartas vuelven y te dicen muy bien, pero todavía falta más, o no, no es que falte más, todavía puedes expandir más esa energía, entonces todavía puedes expandir mucha más sanación, puedes expandir mucho más amor, ¿ok? Y una vez que sigas expandiendo esto, porque yo veo que tú ya estás atrayendo, eso que tú deseas ya está en camino, ¿ok? Pero entre más expandas esta energía de sanación, esta energía de amor, ¿ok? Más rápido va a llegar, más rápido vas a tener eso, ese nuevo comienzo o eso que tú deseas. Entonces expándelo, ¿sí? No te limites. El amor no tiene límites, la sanación tampoco tiene límites. Es una energía que se puede expandir de una manera incluso infinita, ¿ok? Y te están diciendo las cartas que expándela más, ¿sí?
haz más cosas que puedan expandir esta energía y esto va a traer, ¿sí?, esto a tu vida, ¿ok? Si tú, por ejemplo, eres una persona que trabaja con la ley de la atracción, que lo veo aquí con la carta del mago, ¿ok? Averigua más, estudia más, empápate de mucho más conocimiento, ¿sí?, sobre este tema y empieza a hacerlo, empieza a manifestar, empieza a crear, empieza a darle órdenes a tu mente para poder manifestar eso que tú deseas, ¿ok? Mira, algo aquí que quiero recomendarles principalmente porque veo esta energía de atracción bastante fuerte, de ley de la atracción, ¿sí? Y nunca me cansaré de recomendar este libro porque es genial y siento que es el libro por excelencia de la ley de la atracción, El Secreto, ¿ok? Si no te has leído ese libro, por favor, léetelo. Es un libro que habla de ley de atracción, cómo podemos manifestar cualquier cosa en nuestra vida, ¿ok? Entonces, si tú estás en esta energía, en este mood, léetelo, ¿ok? Cuida tu energía, siento que te quieren decir las cartas, cuida tu energía, cuidado con estar compartiendo tu energía con las personas incorrectas, ¿ok? Debes aprender a cuidar tu energía, debes también, está bien también ser una persona soñadora, pero también debes tener ese pie en lo material, siento que te quieren decir, ¿ok? Ese pie un poco como en la realidad, ¿no? Aunque yo soy de las personas que piensa que la realidad es, no sé, no es una realidad sola, creo que cada persona crea su realidad, sí, pero eh, sí te quieren decir aquí que está bien soñar, sí, pero también puedes utilizar esa energía para crear, ¿sí? No quedarte ahí como soñando o anhelando, sino también como preguntarte a ti misma o a ti mismo qué más puedes hacer para poder alcanzar ese sueño. Mira, algo que yo he aprendido mucho y que me están diciendo de que te lo diga, ¿ok? Eh, yo siempre he sido una persona muy soñadora y utilizaba mucho la palabra de mi sueño es o yo sueño que algún día tenga esto o lo otro y es como que he reemplazado un poco esa palabra de sueño por meta, ¿ok? Entonces ya no digo yo tengo este sueño, no, yo tengo esta meta, ¿ok? Porque no sé, siento que al decir yo tengo esta meta es algo un poco más tangible y le estoy dando como esa orden a mi cerebro, uy, perdón, lo siento, es que estoy como maluca de la garganta y me estoy trabando muchísimo, lo lamento, pero le doy esa orden a mi cerebro de, ok, tenemos esta meta, ¿qué podemos hacer para conseguirla? Sí, es un poco la energía también que aquí te quieren hacer llegar las cartas, ¿ok? Mira, aquí hay algunas personitas que han estado luchando últimamente para ponerle fin a algo. Puede ser algún estilo de vida, algún hábito innecesario o incluso que han querido alejarse completamente de una persona. Eh, las cartas me están diciendo hazlo, sí, hazlo. Porque yo siento que falta también esa decisión de decir no hasta aquí, sí, o sea, de tener ese cierre, ¿no? Con ese mal hábito o con esa persona o con esa situación, sí, ustedes se han venido diciendo mucho a ustedes mismas o a ustedes mismos, sí, es que yo ya quiero terminar esto o es que yo ya no quiero saber nada de esa persona o yo ya no quiero tener esta situación en mi vida, pero solamente se han quedado en eso, no tienen como, o todavía no han tenido ese poder de decisión de decir hasta aquí nomás, ¿sí? Y aquí pongo de ejemplo, ¿sí? Y es algo que me pasó a mí en mi camino espiritual. Yo me acuerdo que hace más de un año estaba bastante mal y llevaba unos meses donde estaba muy triste, estaba diagnosticada incluso con depresión y ansiedad, me habían dado medicamentos y todo esto. Y yo me acuerdo que me sentía tan cansada y me venía diciendo a mí misma a lo largo de esos meses, yo ya no quiero vivir así, ¿ok? Yo ya no quiero vivir así, pero no, todavía no había llegado a ese poder de decisión. Y me acuerdo tanto que una mañana me desperté y estaba tan cansada de que me levantara y me sintiera triste y estuviese llorando y que tuviese esa depresión, esa ansiedad y estaba tan cansada de eso que una mañana me levanté y dije, no más,
voy a decidir ser feliz. Voy a decidir dejar este sentimiento, esta vida que llevo atrás. Decido dejar esta tristeza atrás y elijo abrirme a la felicidad, a la alegría. Incluso me autoobligué a mí misma, ¿sí? Vivir en un estado de alegría, en un estado de felicidad, ¿sí? Al principio fue bastante difícil, pero fui domando mi mente, fui entrenando mi mente y ahora en este momento presente es un estado natural, ¿sí? Yo en este momento y desde hace muchos meses yo ya no sé lo que es estar triste, ¿sí? O vivir como vivía hace más de un año. ¿Ok? Entonces aquí también siento que las cartas te quieren decir, hey, ese poder de decisión, ¿quieres atraer algo? Decídelo. ¿Quieres dejar un estilo de vida atrás? Decídelo. ¿Quieres dejar un sentimiento, una tristeza? ¿Quieres dejar lo que es tu vida? Decídelo. Visualiza, ¿sí? Y toma ese poder de decisión, ¿ok? Una gran clave para poder manifestar. Obviamente aquí para la opción número 3 siento que eso debe ir acompañado de una sanación porque hay muchas cosas que debes sanar, ¿sí? Principalmente la relación contigo misma o contigo mismo, ¿sí? Que siento que durante un tiempo has estado como muy alejada o alejado de ti mismo y siento que aquí las cartas también te quieren decir reconecta contigo, encuéntrate, descúbrete, ¿sí? Y esto va a abrir la puerta a eso que quieres atraer, ¿ok? Vamos a ver qué más quieren decirte. Rey de espadas, otra vez nos sale el rey de espadas, el poder de decisión, la fuerza de decisión. Y siento que te quieren decir, aprende más, aprende más. Si estás en un camino espiritual, aprende más, empápate más, ¿sí? Escucha maestros espirituales, escucha tu alma, escucha tu interior y aprende, aprende lo que más puedas de ti, de la vida, de otras personas, de situaciones, del amor, de Dios, aprende, ¿sí? Aprende, ¿ok? Siento que te están diciendo las cartas 8 de bastos. Háblate de una manera amorosa y compasiva y también aprende a expresarte hacia las otras personas de una manera amorosa y comprensiva, eh, sin traspasar tus límites. ¿Esto qué significa o qué quieren decir aquí? A veces se confunde la amabilidad o la empatía o el servicio a las demás personas cuando siempre estamos para las demás personas y nos olvidamos de nosotros mismos y esto no es así. Tú puedes hablar y comunicarte y ayudar a otras personas, pero sin olvidarte de ti y entender que tú eres primero y también entender que tú puedes tratar amablemente a una persona y con amor. Pero si esa persona no te trata de la misma manera, pues marcarte un límite, ¿sí? Mantener la educación y el respeto, pero tal vez ya no entregarle lo mismo que le entregabas a esa persona, porque esa persona no te está entregando lo mismo a ti, no importa quién sea, un familiar, una amistad, una situación romántica, ¿sí? Debes comenzar a hablar y actuar de acuerdo a tus límites. Siento que te están diciendo las cartas, ¿ok? 7 de bastos. Para algunas personas puede que se irriten con facilidad, ¿ok? O puede que se tome muy personal lo que otras personas te digan. Y siento que aquí debes cultivar un poco más esa confianza, ese amor en ti misma o en ti mismo, ¿ok? No dejarte llevar tanto por situaciones externas, sino cuidar tu energía, tu propia burbuja, ¿ok? 10 de pentáculos. Mira, yo veo que hay algunas personas aquí que deben terminar de dejar una situación atrás. Puede ser una situación familiar o con un familiar o una situación romántica que tal vez no les hace bien, que ustedes ya sienten que esa situación ya no va con ustedes, ok, me están diciendo, tú no tienes ninguna obligación con esa persona o con ese familiar o con esa situación, ¿sí? Y no vas a ser mala persona por darle la espalda. Es como necesario para poder tú abrirte a nuevas experiencias y a dejar de cargar como con esa energía, ¿sí? Que lo único que va a hacer es como bloquear esa manifestación que tú estás queriendo atraer a tu vida, ¿ok? Entonces aléjate,
Aléjate de cierta situación, de cierto familiar o de cierta persona que realmente tú no te sientes correspondido o amado y que realmente no sientes que expanda esa felicidad y ese amor en ti. Aléjate. Debes también aprender a diferenciar lo que te hace bien a ti, no lo que tú quieres, sino lo que te hace bien a ti, ¿ok? Reina de Pentáculos, conserva esa humildad, ¿ok? Conserva esa humildad. Cuida de ti, cuida de lo que tienes, ¿ok? Y me dicen que está bien mirar al pasado y puedes mirar al pasado, pero no para volver a él, sino para aprender de él. No mires al pasado para volver a él, siento que quieren decir las cartas para algunas personitas, sino que mira al pasado para aprender de él, ¿ok? Me dice que eso que tú quieres atraer no tiene nada que ver con ninguna situación que hayas vivido en el pasado, no tiene nada que ver con ninguna persona que hayas conocido, ¿sí? Por ejemplo, si quieres atraer el amor de tu vida o esa persona que está destinada para ti, aquí muy fuertemente las cartas te quieren decir, bien, lo vas a poder atraer, pero es una persona totalmente nueva, ¿sí? No es nadie del pasado que tú conozcas del pasado, no es absolutamente nadie del pasado, te están diciendo las cartas, ¿ok? Cree, ten fe, ¿sí? Cree, cree, cree. Mira, no sé por qué y no sé si han visto la película de Peter Pan, pero la del 2000, ¿qué año sería eso? 2000 algo, 2004, 2005, no sé esa película de qué año es, pero la película de Peter Pan, hay una parte de la película que los niños empiezan a decir que creen en las hadas y lo afirman y dicen creo, 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 creo. Y siento que aquí las cartas te están diciendo que debes adquirir esta energía, ¿sí? Porque puede que estés manifestando algo, pero que no creas realmente que tengas el poder de atraer o de manifestar eso, o que creas que ese amor que tú sueñas o deseas es algo que es imposible, que es irreal, que nunca va a pasar. Es como que, hey, no tengas dudas de esto, mantén tu fe, firmemente tu fe y di creo, yo puedo, es posible, ya lo tengo, ¿sí? Mucha afirmación, siento que te está diciendo aquí el tarot que debes hacer todos los días en tu vida y que debes decirte a ti misma o a ti mismo, afirma, afirma eso que quieres atraer y verás cómo llegará de una manera fácil, ¿ok? 5 de copas. Si aquí estás identificándote de que sientes una tristeza, un vacío, es hora de dejar atrás esto, ¿sí? Es hora de sanarlo y comenzar a darte a ti eso que le falta a esa parte de ti que se siente triste, ¿ok? Y principalmente aprender de ese dolor, de esa pérdida, ¿ok? Tienes que aprender, hay algo que te quiere enseñar esa pérdida, están diciendo las cartas, y que debes aprovecharlo para poder ver las cosas de una manera diferente y atraer eso que tú deseas, ¿ok? 3 de espadas. Aquí hay un dolor, incluso una traición que tú aún has cargado en tu vida. Para algunas personas puede que hayas estado trabajando en esto o sanando en esto, pero todavía te falta un poco, ¿sí? De sanación en este ámbito respecto a la traición, respecto a la confianza también hacia otras personas, ¿sí? Entonces, sigue trabajando, están diciendo las cartas. Trabaja en esto y una vez que trasciendas esta herida de traición, esta herida de este dolor que aún cargas de una manera chiquita, mínima, pero que llevas ahí, sánalo para que empiece a llegar, ¿sí? Para que empiece a llegar. Me dicen que ya estás como en la recta final, hablando de sanación, ¿no? Una vez que llegues como al final, vas a comenzar a traer y a manifestar, ¿ok? Pero debes tener esa paciencia y esa compasión hacia ti, ¿sí? No desesperarte que porque todavía no ha llegado, no. Tranquila o tranquilo, serenidad, ¿ok? Serenidad y confianza en eso que tú has decretado, en eso que tú has afirmado, confianza en la energía divina, en Dios, en el universo, porque ya es tuyo, ya es tuyo. Y debes creértelo, debes primero creer para ver, ¿sí?
No es primero ver para creer, no, primero se cree para poder ver, primero se crea para poder ver, ¿sí? No primero se ve y luego creo, no, al revés. Bien, primero se crea, se cree para ver, ¿sí? Y siento que debes como tener mucha más confianza en ti. Lo estás haciendo muy bien, pero ten más fe, siento que están diciendo aquí. Ten más fe porque eso que tú quieres manifestar ya es tuyo, ya lo es. Créetelo, lo único que falta es creértelo, de corazón, no solamente decirlo, ni no solamente en la mente, de corazón, realmente tener esa confianza y creer de que ya es tuyo para poder de que se abra paso y llegue a ti. ¿Ok? Y deshacerte para otras personas de lo viejo, de lo que ya no quieres, de lo que tienes acumulado, de lo que ya no te sirve, ¿sí? Porque esto está impidiendo que lleguen cosas nuevas a tu vida, ¿ok? De que lleguen cosas nuevas a tu vida. La energía de colección o de coleccionar cosas o de guardar cosas que realmente no utilizamos. Esto es una energía que estanca mucho para que llegue a nuestra vida cosas nuevas. Entonces también mucho cuidado con lo que estás guardando, con lo que estás coleccionando o con lo que tienes ahí acumulado en tu hogar o en ti, en tu energía, en tu interior, ¿ok? Debes liberarte, siento que te están diciendo aquí las cartas, ¿bien? ¿Ok? Y esto ha sido todo, opción número 3. Espero realmente que te haya gustado, que te haya resonado, que hayas encontrado el mensaje y la respuesta que estabas buscando. Si es así, por favor, déjame un like, muy importante para mí. Suscríbete al canal si no estás suscrito. Me ayudaría muchísimo a seguir creciendo. Coméntame qué tal te pareció. Gracias infinitas por estar aquí un día más acompañándome. Me despido. Que tengas una buena vida. Namaste.